Para entender a la psicología se dice que hay que estar un poco loco. Hola, yo soy el psicólogo Rubén Calderón y te doy la bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito, Psicoloco. Y no se te olvide que en este espacio develaremos los secretos de la psicología. Hola, yo te doy la más cordial bienvenida a este episodio de tu podcast favorito, Psicoloco. Y pues bueno, como saben, siempre tenemos grandes invitados, invitadas e invitades y grandes temáticas. Todos los episodios digo lo mismo. Este episodio es el más importante, este tema, pero creo que todos, porque todos los contenidos son de valor y que creo que a lo mejor alguien que nos esté escuchando o viendo diga, este tema me gusta y se queden todo el episodio escuchando, ¿verdad? Y pues bueno, el día de hoy el episodio se llama Unidos para Criar y para este episodio tenemos una gran invitada. Ella es la maestra en psicoterapia familiar sistémica, que pues es licenciada en psicología, ha dado clases, ha estado en la docencia, en la parte de la microenseñanza, terapeuta también en forma privada y pues también en trabajo con adolescentes. Y pues bueno, ella es la maestra y psicóloga Marcela Macías. Bienvenida. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Me siento muy halagada de estar en este programa, en este proyecto, ¿no? Como tú lo dices, como tú lo mencionas, creo que todos los temas son importantes, ¿no? Sobre todo porque en algún momento llega a ser importante también para quien está de aquel lado, ¿no? Entonces me siento halagada, muchas gracias. Espero de verdad que la información del día de hoy llegue a las personas que sea necesario y que estén de interés. Sí, creo que es muy importante sobre todo reconocer esta parte de la salud mental como una prioridad. Hace poquito yo estuve, a los que me siguen en mis redes sociales distintas, yo estuve recibiendo un galardón por parte de mi propia empresa y va relacionado a lo de la salud mental y algo que yo les decía, claro, pues la salud mental está siendo un protagonista de estos tiempos y hay que darle la visibilidad que se merece. Y la importancia, claro, ¿no? Porque si estás bien, se nota en todos los aspectos, en tu aspecto familiar, en tu aspecto laboral, en tu aspecto personal, etc. Entonces, creo que la salud mental debe de ser hoy en día una prioridad, ¿no? Que existan estos espacios que te permitan esta apertura o el conocimiento de información que a lo largo te va a ayudar en esta salud mental, ¿no? A tener una mayor introspección, a tener una mayor conciencia de uno mismo, etcétera, ¿no? Es de vital importancia. Hoy en día es, así como la salud es de vital, la salud, por ejemplo, ay, que me enfermé, voy al médico, ¿no? La salud mental debe de ser una prioridad, ¿no? Sí, creo que todo esto va de la mano con las temáticas que traemos en todos los episodios. Y algo que bueno, antes de comenzar con todo esto de la temática, pues también creo que también estoy muy emocionado, sobre todo porque pues aquí la maestra fue mi psicóloga durante mucho tiempo y fue muy padre volver a coincidir en este espacio y ya ahora como colegas, como colegas. Como colegas. Creo que es muy indispensable pues esta unión que pues no se ha roto de alguna manera y que estamos en contacto y pues bueno, que cada quien en sus trabajos y todo, pero sí, que nos permitimos darnos un espacio para aunque sea un hola, ¿cómo has estado? Toda esa situación. Pero justamente aunado a lo que estábamos hablando en el episodio anterior, que hablamos sobre crianza positiva. Muy interesante. Hablamos sobre todo de qué es la crianza positiva, cómo se da, qué es la crianza positiva, qué no es la crianza positiva. Ajá. Pero sobre todo el día de hoy pues hablamos de la alineación parental, que creo que en lo personal yo no había escuchado mucho de este tema y me puse a investigar y dije, creo que o lo he vivido o ya lo he visto en otros casos, pero sí, no sabía que se llamaba de esa forma y digo, wow, qué padre el poder nombrarlo como es para identificarlo. Con su término, ¿no? Claro, y como dices tú, no, y mucha gente lo vive, ha estado inserto, ya sea triangulado o ya sea también en esta parte que sea la parte alienadora, perdón, lo vive, pero no le ha dado como este concepto, ¿no? Creemos o se cree que es algo normal, ¿sí? Y obvio, ¿no? Ahorita vamos a ir adentrando, ¿no? A lo mejor puede ser derivado también de esta lealtad que se tiene hacia uno de nuestros padres, ¿no? Hacia un papá, y creemos que es normal,
¿no? Pero entonces, ahorita vamos a ir adentrándonos, ¿no? Sí. Pero creo que sí es importante, sobre todo, que hablemos qué es la alienación parental, con qué se come, qué es, de dónde surge, y que nos platiques un poquito qué es esto de la alienación parental. Sí, mira, anteriormente que yo estudiara la carrera de psicología, pues había escuchado en las películas o por ahí, no sé si alguien ha escuchado, ¿no? Es que es una persona alienado, ¿no? Incluso viene de los aliens, ¿no? O sea, esta cuestión de cómo alienar significa que la persona pierde su propia razón, ¿sí? Como una especie de, como si fuera manipulado, como si fuera movido por unas líneas invisibles que te hacen perder la propia razón, ¿no? Entonces, desde ahí se deriva el término alienar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una alienación parental, nos vamos a referir a estos juegos relacionales. Ojo, ahorita voy a comentar otra vez qué es relacional. A estos juegos relacionales que muy, muy continuamente van del padre hacia los hijos, ¿sí? Y hay una característica en este término que se da por lo general, se da la mayoría de las veces, se da cuando hay un proceso de separación, ¿sí? Es decir, cuando un padre, ¿sí? Un padre y una madre empiezan a tener situaciones en las cuales pues van a terminar la relación conyugal. Entonces empiezan estos juegos relacionales en querer hacer partícipe a uno de los menores, ¿sí? Puede ser a uno o pueden ser a dos. Por lo general se hace una triangulación. Dentro de la terapia sistémica se habla de triangulación cuando estamos hablando de dos personas, en este caso madre y padre, ¿sí? Que agarran a un tercer elemento, en este caso un hijo, ¿sí? Y es como en este juego de la cuerda, ¿sí? Este juego de, ay no, es tuyo, es mío, ¿sí? Empieza este juego, ¿no? ¿Por qué digo un juego relacional? Es un juego relacional porque es como se van a vincular, ¿sí? La familia, en este caso, o la pareja, ¿sí? Con el menor que están pretendiendo alienar, ¿sí? Recordemos, alienar es quitarle su razón, pero en el sentido de su razón de que el menor, por ejemplo, puede identificar, ay, es que mi mamá me quiere de esta manera, mi papá me quiere de esta manera, ¿no? Porque entonces, ¿qué hace un padre alienante? Pues te va a decir, ¿no? La típica de frase, es que tu padre no te cuida, es que tu madre no te cuida, es que tantas cosas, ¿no? Y por lo general, cuando se da este juego relacional, es totalmente para descalificar a la otra persona, ¿no? Y esto sucede mucho y lo pueden encontrar mucho, por ejemplo, ya sea si ustedes están estudiando psicología o si ustedes se encuentran atrapados en este juego relacional, lo pueden encontrar mucho incluso ya en las cuestiones legales, ¿no? Incluso ya en una cuestión legal, cuando se hace el peritaje, pues también se dice, no, está alienado, ¿no? El niño trae un discurso y se nota mucho, ¿no? Se nota mucho en un niño cuando trae un discurso de alienación, ¿no? El típico de, no, pues sí, es que mi mamá dice que no me vaya a la casa de mis abuelitos porque ¿no? Y el discurso no es del niño, ¿sí? O sea... Eso es lo que... Pues prácticamente creo que esto a veces de lo relacional, lo triangular, a veces suena como términos muy fuera de... Pero prácticamente, yo sé ahorita lo que le estaba leyendo decía, prácticamente es lavarles el pensamiento a los hijos, tal cual. O sea, pero hacerles un coco wash. Ajá, exactamente, ¿no? que es esta parte de poner, como manejar las lealtades. Sí. Esta situación de yo soy tu papá, entonces me tienes que querer más a mí que a tu mamá. Claro, porque tu y mamá esto es menos o no sabe, o incluso puede ser como también en el papel de mamá, de decir, no es que la mamá lo es todo y la mamá es lo mejor, pero el papá se queda en segundo término, como mamá es número uno y papá lleva a ser número dos. Claro, y imaginémonos cómo es para el niño, porque el niño ama, y bueno, en el caso niño o niña, ama a sus dos papás, ¿no? Entonces, para esta criatura viene un shock,
¿sí? Psíquico, porque entonces, ¿cómo vienes tú y me dices que esto de mi mamá? ¿Cómo vienes tú y me dices esto de mi papá, no? Entonces viene el conflicto, ¿no? Muchas de las veces la alienación sí llega a llevarse más allá y logra su cometido, ¿no? Y a veces encontramos niños o niñas que efectivamente ya no quieren ir con la mamá o ya no quieren ir con el papá, ¿no? Pero ojo, no por su propia razón, sino por toda esta serie de juegos o de manipulaciones que se le han llevado o que se le han insertado, ¿no? Que, por ejemplo, la Gestalt podría decirnos de todas estas cosas que ha introyectado la persona, ¿no? Y que no se da cuenta, ¿sí? Sí, que las apropian. Toda esa situación Exactamente. de esto yo no lo creía, pero me lo dicen tanto que digo, ¿y si sí? Sí, Que ya dudo incluso de mí, de lo que yo creo, y digo, me abro la posibilidad, y si sí es cierto, y que lo empiezo a apropiar, donde ya en un momento lo creo como real. claro, o incluso ni siquiera te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, incluso hay una ceguera, ¿no? Entonces lo vives y lo ejecutas como ley, como dogma, como regla, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante identificarlo, sobre todo porque se da mucho, ¿sí? Se da mucho en los casos donde están pasando por una separación, un divorcio, ¿no? Pero también te digo, ¿no? Cuando a lo mejor no hay un divorcio como tal en la familia, pero hay una separación emocional entre los padres, ¿sí? Recordemos que la separación emocional o afectiva entre los padres, pues es la antesala a un divorcio, ¿no? O una separación, o a veces nunca se separan, pero están Claro, constantemente en una lucha, sí, y pues también de alguna forma llega a afectar a los hijos. Pero creo que es importante ver qué características tiene esta alineación parental, o sea, cómo la podemos decir, estas son características, o como le digamos nosotros, ítems, ajá. o formas de decir, oye, si cumple con esto, entonces sí Si cumple podemos con este decir, criterio, con este ajá, criterio. que Ok. podemos decir, esto es considerado una alineación parental. Sí, una de las primeras cosas que vamos a observar es precisamente una triangulación, ¿sí? Es decir, o una coalición también es otro término que se utiliza dentro de la terapia sistémica. La coalición es donde dos miembros se unen, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ver una persona que está triangulada, es decir, que está en medio de, ¿sí? Otra cuestión es la descalificación. Este creo que es el más importante y necesario, así como con luces de neón ponerlo, la descalificación. ¿Por qué? Porque el alienador va a ir en contra y va a ir totalmente descalificando al otro padre, ¿sí? Que él no es bueno, que ella no es buena, que ella, o que él hace todo por su bien, hace O todo por incluso su no bien. solamente como en la parte del rol de crianza, también puede ser en el de pareja, de estar diciéndole, ¿sabes qué? Es que tu papá me trata muy mal como pareja, y a lo mejor tu papá es Sí, el también, peor, y a lo mejor como papá nunca ha fallado, pero le meten esa idea de tu papá es malo porque a mí me trata de una sí, cierta forma como pareja que no es saludable o positiva o lo que yo quiero. claro. Y aquí, por ejemplo, esto que estás comentando, pues deja entrever la carencia o la herida que la persona tiene, ¿no? En cuanto a su dolor conyugal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el de ser padres, ¿no? Ahí también hay que separarlo, ¿no? Pero te digo, una de las principales características es precisamente la descalificación, la desvalorización hacia el otro, ¿sí? Y esto se va a notar mucho como yo sí soy el mejor padre, tú no eres tan buen padre, ¿no? Y ahí sí que es muy, muy subjetivo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo sé verdaderamente que tú sí eres buen padre? ¿Sí? ¿Y qué hace que no sea yo buena madre? ¿Sí me explico? Entonces totalmente se vuelve un juego pues un juego psicológico enfermo, ¿sí? Enfermo, ¿por qué? Porque atrapa a la pobre criatura que apenas está. Recordemos que un infante todavía no tiene su propio criterio establecido, ¿no? Entonces, todo eso sí que es vulnerable, es permeable, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Hagan de cuenta que se le va a ir llenando como la mente
de descalificativos hacia la otra persona, ¿no? No porque el niño lo piense, no porque el niño crea que su mamá sea mala, ¿no? O su papá sea el malo, sino por toda esta historia que le van como metiendo y que incluso el padre, o la madre puede estar o no presente y aún así existir esta alineación. Totalmente. O sea, porque me viene a la mente cuántas a lo mejor madres solteras no le meten el pensamiento a sus hijos, es que tu papá te abandonó, Exactamente. tu papá no te quiso. Exactamente. Y a lo mejor ella lo percibió de esa forma y después empiezan a generar una idea de, es que mi padre me dejó porque no me quiso, me abandonó, y después de tiempo algunos vuelven a contactar con sus padres o sus padres con ellos y no quieren saber nada porque tú me abandonaste. Sí. Tú fuiste el que no me querías. Por esa herida, ¿no? Y es esa herida que precisamente genera la persona que está tratando de alienar, ¿no? Al momento de que esa persona intenta alienar, ¿sí? Entonces le mete información, le mete creencias, le inserta premisas que no son propias del niño, ¿no? Y entonces efectivamente puede ser que sea una persona que crece, ¿sí? Se desarrolla, adolescente, adulto, y probablemente puede tener ciertas heridas emocionales, ¿no? Que también luego llamamos el famoso niño herido, ¿sí? O esa herida que tenemos muy profunda, ¿no? Pero precisamente es eso, ¿no? Y creo que lo mencionas muy bien, en el sentido de que una madre soltera puede alienar a su hijo. Sí, sí se puede, ¿sí? Un padre puede alienar a su hijo, sí. La alienación se da durante el matrimonio, es decir, si están los padres casados o en unión libre, sí. La alienación se puede dar en un divorcio, claro. Se da muchísimo más en los divorcios. Se da más, pero en el sentido, se observa más, ¿sí? Ajá. Porque toma matices muchísimo más fuertes, ¿sí? Los matices se vuelven más fuertes porque es lo que te digo, no es esta pelea del niño, de esta correa de... Porque incluso llega a esta parte de la manipulación. Totalmente. Porque incluso creo que también esto pues lo consideraríamos violencia familiar. Y que a veces no se habla de esto como violencia familiar. No, o esta situación de, pues sí, vete con tu papá, pues él lo quieres más que yo. El chantaje, claro, ¿no? Y esto, claro que es violencia, totalmente es violencia, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones, si es madre soltera, si es durante el matrimonio, si es durante un proceso de divorcio, claro que es violencia. ¿Por qué? Porque estás vulnerando al pequeño o a la pequeña, ¿no? O incluso ya adultos también. Bueno, yo estoy hablando de lo fácil que es permear todavía a un niño, ¿no? Pero incluso se puede dar, ¿no? El chantaje emocional es otro de los criterios que también podemos ver o distinguir dentro de la alienación parental, ¿sí? La falta del criterio propio del niño o de la persona en este sentido, como sentirse en disyuntiva de con quién me voy, ¿no? O decir, con melón o con sandía. Esta parte de, si te vas con tu mamá, entonces ya no te quiero. Sí, o me vas a dejar sola y yo voy a estar triste, ¿no? A lo mejor comentarios tan a lo mejor tan que no pareciera que no tienen tanta trascendencia como de, ay, es que cuando te vas con tu papi yo me quedo solita, ¿no? Y exactamente. Sí. ¿no? Eso es alienar también, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, se me viene a la mente cuando a mí me tocó hacer un peritaje psicológico sin saber que estaba haciendo un peritaje psicológico. Así de que llegó una paciente, la atiendo, una chica de 15 años. Afortunadamente ya me ha permitido también platicar un poquito de la situación, obviamente no de detalles, pero claro. Por ejemplo, me la atiendo la primera sesión y luego en la salida que me busca una abogada. Y me dice, oye, ¿no me puedes ayudar con un peritaje psicológico? Y yo, fíjate que no lo he hecho muy bien, no estoy como especializado en eso. Y me dijo, sí, justamente la que acabas de atender es una de ellas. Y yo, pues ya me comprometí a darle proceso, pues sí. Creo que pues sí. Pero creo que estuvo muy padre porque pues la traté como una paciente más, o sea, nunca hice como énfasis en papá, mamá, divorcio, porque también ella traía esas heridas de esas palabras fuertes de ¿con quién te vas? Y esa situación, ¿no? Pero lo que yo les manejaba era un cuento
que yo mismo me inventé, porque como saben, a mí me gustan Ujú. mucho las frases y las metáforas, y lo Sí. hice más como metáfora, y yo lo hacía como una historia de Pedro y Juanita, son unos niños que compraron una muñeca juntos, y de repente tienen problemas y ya cada quien quiere estar por su lado, pero el problema es que tienen a la muñeca que compraron, Ujú. y entonces se pelean por ver quién se queda con la muñeca. Claro. Y uno la jala para un lado, uno la jala para el otro, y llega un punto donde no se están dando cuenta que también la muñeca está siendo dañada en el proceso, Ajá. porque la están jalando. Claro. Entonces Llega yo un les punto en que se va a manejaba, romper. exacto, yo les manejaba esta situación. Yo les decía, ¿te has sentido identificada con la muñeca? Una, porque yo nunca dije una persona, dije una muñeca, porque a veces también en este proceso los tratan como objetos, Ajá. como decir, ok, entonces compramos el micro juntos, te llevas el microondas, la Sí. lavadora y tu hija, Y ahí así, está. ¿no? Ajá, Entonces, claro. o esta situación que no se ponen a pensar lo que están pasando también los menores, porque es un proceso también para ellos, y creo que también hay que darles importancia, pero ya sí tiene este conflicto de esa alineación parental por parte de la madre, donde la mamá le decía, me vas a dejar, entonces prefieres más a tu papá que a mí, toda esta situación. Claro. Pero yo le comentaba, le hacía mucho hincapié en esta frase, no es traición, es una decisión. Ujú. Entonces le decía, tú repítete eso en tu mente, no es traición, es una decisión. No es traición que tú decidas estar con tu papá, es Sí, una decisión, no es traición. claro. Eso no quiere decir que ya vayas a odiar a tu mamá, que ya no le vas a hablar, que no quieres saber nada de eso, de ella ni nada. Simplemente tú en este momento, bajo tu realidad actual, tú tomas una decisión. Claro, y esto le permite a la persona tener su propio criterio, ¿sí? Ya tiene la capacidad de decir, ah, sí, me voy con mi mamá tal día, me voy con mi papá tal día, ¿no? Independientemente de, ah, si me voy con mi mamá soy traicionera, si me voy con mi papá soy desleal, ¿no? Hace un momento cuando comenzamos les comentaba sobre las lealtades, ¿no? Existen algo que son, se llaman lealtades invisibles, ¿sí? Con todos nuestros familiares existe eso, ¿no? Entonces, es algo que lo vamos a ver muy continuamente dentro del sistema familiar, ¿sí? Aquí, ¿qué ocurre, no? Un niño va a tener una lealtad indiscutible, ¿sí? Y no la va a cuestionar, ¿no? Incuestionable, en el sentido de que es mi mamá, ¿no? Y la quiero por como es. Así también sea una madre Terrible. terrible, ¿sí? O un padre terrible, ¿no? Obvio, también hay criterios en los que ya cuando hay abuso sexual, ya cuando hay agresiones físicas mucho más fuertes, pues sí ya empieza esta parte de no, tú me haces daño, ¿no? Pero bueno, ya tendría que ser la violencia muchísimo, muy extrema, ¿no? Pero esta lealtad precisamente es la que luego lleva, es por eso que se da la alienación parental, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que serle leal a mi mamá, yo tengo que serle leal a mi papá, ¿no? Y aquí creo que lo manejaste muy bien, Rubén, lo manejaste muy bien en el sentido que pudiste hacer que la paciente identificara su propio criterio y su propia, lo dijiste muy bien, decisión, ¿sí? Y ya para ella iba a ser más liberador ir con su mamá, ¿sí? Iba a ser más liberador ir con su papá, ¿no? Sin estar en este juego de, ay, te estás peleando y me voy y te vas a quedar tú aquí triste y me voy y tú, ¿qué va a ser de ti? Pobrecita, mejor no me voy, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante, ¿no? Y obvio, también durante la consulta también me ha tocado atender tanto a papás que son alienadores, ¿sí? Como a hijos que son alienados por sus padres, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, lo principal, perdón, que hay que trabajar precisamente es esta parte, ¿no? Donde la persona, llámese infante, llámese adolescente, llámese joven, adulto, puede identificar y de manera consciente pueda decidir ahora sí que con quién se va, ¿no? Hace un momento te decía, con melón o con sandía, ¿no? O sea, que pueda decir, me voy, ¿no? Y al momento de irme con mi madre, no estoy traicionando a mi padre, ¿sí? Aquí es bien importante también cuando se hace el trabajo con papás, cuando nosotros detectamos un caso en el cual un menor de edad está siendo alienado, es muy importante trabajar con la parte de los padres. ¿Por qué trabajar con la parte de los padres? Porque son los que están ejecutando la acción alienadora,
¿vale? Entonces, es bien importante aprender o enseñarles, perdón, que una cosa fue como pareja o conyugalidad, en conyugalidad, y otra cosa es muy diferente el conflicto que puede haber o no haber como padres, ¿sí? Recordemos, el concepto es alienación parental, ¿sí? Quiere decir que uno de los padres, ¿sí?, que tiene ese vínculo, y es un vínculo muy importante de la paternidad, es el que va a ejecutar esta alienación, ¿no? Exacto. Entonces, ¿te puedes separar de tu esposa? Sí, sí te puedes separar. De un esposo, sí, pero de un hijo no te puedes separar. Y el hijo no puede separarse de su papá o de su madre, ¿no? Eso es algo que es una realidad, ¿no? Que a veces por ahí nos separamos porque, y hacemos, más que separación, guardamos distancia, ¿no? A veces luego guardamos distancias con nuestros padres porque a veces, pues, hubo daños, o a veces son padres que lejos de ser, a ayudar a una crianza positiva, pues a veces son más negativos, ¿no? O sea, me consumen más que me ayudan, ¿no? Y a veces es importante, ¿no?, tener ese distanciamiento, ¿no? Ajá. Pero un niño no se puede como tal separar de sus papás. Exactamente. ¿Sí? Pero sí también creo que es dentro de lo que entras comentando, pues también que los papás o las personas, pues incluso también pueden ser alienados, no solamente los menores, también los adultos. También ¿Sí? pueden ser alienados, incluso estando casados, también pues siguen siendo, como dices, hijos de alguien, y pues en algún momento sigue surgiendo esta alienación. Pero que nos pudieras comentar alguna sugerencia, algún consejo, algo que pudieran estar llevando a cabo para decir, ¿estoy siendo alienador o estoy siendo alienado? Ajá, ok. Para la primer pregunta, estoy siendo alienador, es bien importante aprender lo que les decía, ¿no? O sea, si están en un proceso de divorcio, si ya como tal está el proceso de divorcio, que les digo que ya las manifestaciones de alienación son muchísimo más fuertes, muchísimo más notorias, ¿sí? Si están en este proceso, lo importante que hay que identificar es que mi hijo tiene un padre y una madre, ¿sí? Que yo no puedo quitarle el derecho a que él decida o a que él pueda sentirse bien con su madre o bien con su padre, ¿sí? Uh-huh. Y que el problema que yo tuve con mi pareja, ¿sí?, es punto y aparte, ¿sí? Creo que a veces eso se les olvida mucho en cuando están los procesos de divorcio, se les olvida la parte que antes de ser pareja, perdón, primero fueron pareja, pero también ya cuando hay hijos, pues tienen que preguntarse también en cómo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tener este diálogo o este acuerdo en cuanto a la crianza de los hijos, ¿no? Eso, ¿no? Otra cuestión es muy importante, no debemos de descalificar la forma en que el otro ejecuta su facultad de padre o de madre, ¿sí? Porque a lo mejor dista mucho de lo que yo tengo como concepto como mamá o como papá, ¿sí? Y que este concepto muchas de las veces pues se fraguó desde mi propia familia, ¿no? Entonces creo que también eso es bien importante, ¿no? El que en la medida que yo descalifique a mi pareja o al que fue mi pareja, al que fue el padre o al que fue la madre del menor, ¿sí?, en la medida que yo lo descalifique, es en la medida que le hago más daño al hijo o a la persona que está siendo alienada. ¿Por qué? Porque entonces la lucha se vuelve entre tú y yo, ¿sí? Y yo no puedo descalificar porque una fue mi elección, esta persona yo la elegí, ¿sí?, para que fuera mi pareja, etcétera, ¿no? Fue el padre de mi hijo, lo elegí a lo mejor en un antro y, ay, sí, yo lo elegí, ¿sí? No fue impuesto, ¿no? A menos que haya sido por cuestión de una violación, que sería como muy, muy extremo, ¿no? Pero yo tuve esta elección, ¿no? Entonces, eso, evitar la descalificación y la desvalorización del papel que tiene el otro, ¿sí? Ay, pero es que el otro no le da sus medicinas en tiempo. Ok, ¿qué va a pasar? Sí se va a enfermar la criatura, sí va a estar, a lo mejor no va a llevar un proceso, sí, pero él tendrá que hacerse responsable o ella tendrá que hacerse responsable también de esta situación, ¿no? Eso, no descalificar. Otro punto bien importante es considerar, tener muy en cuenta que este tipo de situaciones
repercuten a lo largo de la persona, ¿sí? A lo mejor... Creo que ya estamos hablando de los que están siendo alienados también. Sí, ahorita, exactamente, ¿no? Y bueno, en este sentido, el que haya una repercusión, o sea, puedo yo decir, yo madre alienadora, puedo decir, ay, mi hijo está conmigo, yo lo apapacho, yo lo cuido, yo lo protejo mejor que su papá o mejor que su mamá, ¿no? Pero en realidad creo que le estoy haciendo, ilusamente estoy creyendo que le estoy haciendo un bien, cuando a la larga le voy a hacer un mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a generar una falsa expectativa de su padre, ¿no? Entonces, si yo soy una persona alienada, sí, es bien importante salir de ese triángulo y decir, ok, sí, mi papá es así, mi mamá es así, ¿no? Yo decido, sí, quitándole el estigma o la culpa, porque a veces hay mucha culpa en la persona que está siendo alienada, hay mucha culpa, ¿sí? Por esta sensación de deslealtad, ¿no? Entonces yo decido de manera consciente el irme con mi mamá, ¿no? Y no estoy ni queriendo menos a mi papá, ni queriendo menos a mi papá, ¿no? Yo decido de manera consciente irme, ¿sí? Eso también es bien importante. Considerarlo, hacerlo consciente que se está haciendo vulnerable en esta parte, ¿no? Y quitar la culpa, creo que esa es una de las principales cosas que hay que empezar a hacer, ¿no? Ya sea, muchas de las veces, y voy a serte bien sincera, cuando una persona ya se encuentra en un estado de alienación, necesita por fuerza la psicoterapia, ¿sí? Otro elemento fuera del sistema que venga y pueda permitir la movilización de todo el sistema, ¿no? Porque, te lo digo, a veces es invisible. Sí, justamente ¿sí? Ya para ir cerrando, a mí me vino hoy, de hecho, antes de venir escuché una frase que decía, para que el agua se esclarezca, a veces hay que dejarla tranquila. Entonces, era esta parte de cuando a veces te distancias de algo que te hace daño, que te moviliza en una forma negativa y no te deja ver con claridad, a veces es momento de verla... Calmar las aguas, ¿no? A calmar las aguas, distanciarme un poco o buscar una persona que lo vea desde un punto desde afuera, claro, y que a lo mejor eso me dé más claridad de pensamiento, así lo manejaba como lo escuchaba ahorita, y que eso te permita tomar una mejor decisión, pero sabiendo que todo está más claro el agua y puedes ver hasta que hay en el fondo, claro, y a lo mejor este pensamiento viene muy al fondo y no era mío y tengo que sacarlo de mi pozo, de mi agua, porque no es mío. Y desecharla, y ¿no? Del alineador. Pero creo que sí es muy importante sobre este tema y creo que podemos aunar en este tema si la gente y los que nos ven y nos escuchan pues quieren una segunda parte. Claro. Porque también lo podemos hacer y creo que muchos temas se pueden hablar de muchas formas. Sí, y podemos sacar muchísimo más, ¿no? De las lealtades, de muchísimas cosas que pudiéramos abordar, ¿no? Los invitamos de verdad a que si ustedes están interesados en saber más, pues que nos lo hagan saber, ¿no? En este caso que te lo hagan saber a ti. Sí, y claro, pues como saben, pues siempre estamos agradecidos con nuestros invitados, pues por mostrar una parte de quién son y que pues nunca olviden que su voz importa, claro, y que pues el poder de la palabra es muy grandioso, sí, y nosotros pues trabajamos con el don de la palabra, pero pues igual dinos cómo podemos encontrarte en redes sociales por las personas que a lo mejor estén pasando esta situación y digan, yo quiero ir con ella. Ok, sí. Bueno, redes sociales no tengo como tal, pero me pueden encontrar por WhatsApp, citas por medio de teléfono. Mi número es 449-191-3543. ¿Igual si lo puedes repetir de nuevo para que... Claro, sí. Repito, 449-191-3543. ¿Sí? Y pues bueno, ya para terminar todo esto, creo que también quiero hacerle mención y agradecer a Ari Spa, que nos va a estar patrocinando en este episodio. Como vieron, tuvimos a Elizabeth Páramo, tuvimos a otros patrocinadores de este espacio, pero el día de hoy tenemos la dicha. Creo que todos necesitamos esta paz mental. Un momento relax. Y creo que tener esos momentos de relajación, y creo que es un espacio que aparece en las redes sociales también aquí, y que también estaremos grabando ahí un momentito, pues que también nos demos ese chance. Y que es parte de la salud mental que al principio hablábamos, ¿no? Es parte también de tener salud mental.
Exactamente, y que, bueno, que también acudan a estos espacios porque creo que la salud mental la podemos obtener de varias cosas. Entonces, Ujú. pues a lo mejor un masaje, porque no solamente ella hace masajes, también hace terapias de respiración controlada, de Meditación. meditaciones guiadas también con música, donde al mismo tiempo te están poniendo aceites y todo eso, o sea, una maravilla. Yo he ido a ese Sí, espacio, aparte de que es un espacio de confort, pues también te está llevando a conectar contigo. Y que, integralmente, ¿no? En todos los exactamente. sentidos. Y pues bueno, pues los quiero invitar para que sigan las redes sociales, obviamente de Ari Spa, que aparecerán acá abajo y que tenemos también grabando ahí, Muy bien. mientras le damos un masaje a nuestra invitada y que pues también se va a relajar. Y pues bueno, no se te olviden darle like a este video si te gustó, que lo compartas con quien creas que le pueda ser de utilidad y también que lo Ujú. guardes para que en cualquier momento lo puedas ir revisando. Y pues bueno, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Podcast Psicoloco, en Instagram, Facebook, en TikTok y pues en casi todas las redes sociales estamos, igual lo pueden checar para que nos sigan todos los proyectos que hemos tenido, Muy todos los padre. episodios. Recuerda que los episodios completos están en YouTube y en Spotify. Y pues bueno, sin más que decir, pues se despide psicólogo Rubén Calderón. Hasta luego.